Conversar con María Dolores Ubiols Solà es una pasada. Sus palabras actúan como llaves abriendo puertas en nuestra mente, dando explicación a misterios que habíamos dejado sin resolver, que se habían quedado como caminos sin asfaltar. Ella va y los asfalta con sus palabras, abriendo nuevas posibilidades donde nosotros nos habíamos quedado sin respuesta. Sin duda, la suya es una de las voces con mayor personalidad en este ámbito del nuevo paradigma de la ciencia. Somos Luz Televisión se ha venido a un hermoso rincón del Valle del Guadalhorce porque, aprovechando que María Dolores Ubiols Solà pasaba por aquí, queríamos charlar con ella sobre un montón de cosas súper interesantes. María Dolores es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y a día de hoy se ha convertido en una de las voces sin duda más autorizadas para explicarnos a los que no entendemos el nuevo paradigma, en qué consiste y la dimensión que tiene este concepto, porque creo que en parte todavía estamos algunos en pañales de cara a entender qué significa verdaderamente. Muy buenas tardes, María Dolores, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras, gracias. Pues para nosotros es un placer, es un privilegio, nos encanta poder charlar contigo y para que los espectadores se ubiquen un poco en tu trayectoria, a mí me gustaría que nos explicases de alguna manera cómo una jovencita que decide matricularse en filosofía en la Universidad de Barcelona, luego hace este camino en el que, bueno, su propio camino es una ruptura de paradigma, del paradigma de la filosofía tradicional. ¿Cómo fue? Ciertamente, bueno, yo estuve muchos años en el mundo de la universidad y trabajando primero, digamos, estudiando filosofía, después cuando yo entré de profesor en la universidad estuve trabajando básicamente con sociólogos, estuve trabajando muchos años en el campo de la filosofía moral, ética, y también en el campo de la historia del pensamiento social, incluso de la sociología teórica, pero yo creo que es una historia que empieza cuando yo comienzo a tener inquietudes diversas que la filosofía no me responde, ¿no? La filosofía no me formula muchas preguntas, me cuestiona todo, pero no me da respuestas. Entonces empiezo por distintas informaciones que voy manejando, empiezo a sospechar que la ciencia, la física en este caso, y concretamente la física cuántica, que es la que orquesta el nuevo paradigma científico, es la física que yo siempre digo que, curiosamente, aunque sea la física cuántica, la física ha sido siempre una materia considerada incluso desde el viejo paradigma como de las más ortodoxas, es decir, es lo que llamábamos antes, la física es lo que llamábamos antes una ciencia dura. Pero justamente yo lo que veo es que con esta estructura de máximo rigor, de máxima, digamos, rigidez casi en algunos casos, será la ciencia que empezará a darme respuestas, ¿no? Respuestas como resolver el tema de cuáles son los últimos constitutivos del universo, o la esencia del universo, cantidad de preguntas, ¿no?, que la filosofía se había estado formulando desde antaño, ¿no? Uh-huh. Pero que yo me di cuenta al final de que llevaba demasiados siglos en una especie de bucle. Es verdad que yo estuve muchos años trabajando en temas éticos, pero poco a poco voy desviando mis inquietudes hacia la filosofía de la ciencia, ¿no? Y bueno, me pongo a hacer una aproximación a la física cuántica, un tipo de aproximación que es la que yo puedo hacer desde la filosofía, que es una aproximación conceptual, o sea, no es una aproximación matemática. Ni experimental, a lo mejor. Ni experimental, pero sí que es una aproximación conceptual. Bueno, debo decir conceptual, pero viajando por trabajos de laboratorio también, en este sentido, hasta la medida que yo puedo llegar,
pero que me doy cuenta realmente que ahí sí que estoy obteniendo respuestas fascinantes y sorprendentes, ¿no? Y sobre todo para mí lo importante es que son respuestas que rompen con algo que yo he llamado, que la filosofía se ha paseado muchos años justamente por ahí, que es que rompen con este programa de escepticismo, ¿no? Que es esta especie de consigna constante que se había dado desde la filosofía de cuestionarlo todo, de no dar nada por verdad y sobre todo de negar las evidencias, ¿no? El escepticismo, yo siempre digo últimamente que he llegado a la conclusión que no es una posición libre de libre pensador, con la información incluso que tenemos hoy desde la ciencia, desde la física, sino que ser escéptico hoy delante de determinados, por lo menos delante de determinados temas. Pongo el primer ejemplo que siempre me viene a la cabeza sobre el tema de la muerte, por ejemplo, que la muerte no existe, esto hoy lo sabemos científicamente, pues ser escéptico ahí forma parte de un programa, no es una posición libre, es que se nos dispara a quien niega determinadas evidencias que han sido hartamente demostradas, ¿no?, por numerosos científicos, entre ellos físicos, pero también en el caso este de la muerte hay médicos, hay biólogos, etcétera. Quien todavía niega esta evidencia está funcionando bajo un programa. Y un programa tiene una característica para mí fundamental, que es que se dispara al margen de nuestra voluntad. Es decir... es inconsciente. Es inconsciente. Es un programa, en el fondo, un programa de miedo. De decir, yo no quiero entrar ahí, no me quiero meter, eso me da miedo, por lo tanto lo que hago es cuestionarlo o negarlo, ¿no? Decir que faltan estudios. Cuando yo hablo, por ejemplo, del caso de la muerte, ¿no?, del tema de que esto está hartamente demostrado, yo siempre digo lo mismo, doy el mismo dato, digo, los primeros estudios de caso empíricos sobre la demostración de que no hay muerte datan de más de casi 50 años, ¿eh? Podemos citar al primero que me viene a la cabeza, Raymond Moody, los más conocidos, pero hay una lista larguísima que llega hasta nuestros días. Entonces, como este tema hay muchos. Hablabas de escepticismo, pero también podríamos hablar de freno, en tanto en cuanto hasta que la cultura oficial o la ciencia, el paradigma oficial, lo que ellos defienden, no admita esa idea, que tendrán razones para no admitir las que sean, no va a llegar al pópulo, no va a llegar a la gente de a pie que acepta lo que le dicen porque se lo están diciendo. Exactamente. Entonces, sí. sería muy importante que esa ciencia oficial admitiera si hay evidencia realmente. Señores, esto no es como se lo veníamos contando, es de otra manera. Es de otra manera. Sí. Ahí ese freno, ¿quién lo está poniendo? Efectivamente. ¿También es el miedo? Sí, es el miedo y además el sistema que no le interesa, por supuesto. Es un sistema cerrado, es un sistema fundamentado en un encierro que tiene unas características muy concretas y no interesa. Lo que pasa que para mí ahí, en este punto, lo interesante es que cada vez hay un decalaje más fuerte entre lo que es la ciencia oficial institucional, que yo llamo, la ciencia facultativa oficial institucional, de la otra ciencia que también es absolutamente facultativa, pero que es independiente. Entonces, yo digo que ahí hay una buena noticia, y es que ahora solamente se va en un sentido, los científicos avanzan en un sentido que es desde la ciencia oficial a la ciencia independiente, pero no al revés. Se están viendo seducidos por las demostraciones, las evidencias, de decir, bueno, ¿para qué voy a seguir yo sosteniendo algo que ya no tiene sentido, que además está demostrado que no es así? Otro ejemplo clarísimo también, por ejemplo, son las teorías oficiales, desde la ciencia oficial, sobre la evolución en concepto darwinista. Es decir, cualquier biólogo serio, estos son declaraciones de más de uno y de dos y de tres biólogos, ¿no? Digo, el primero que me viene a la cabeza, el señor Lipton, o en España el señor Máximo Sandín, ¿no? Pues están declarando que cualquier biólogo serio sabe hoy en día que eso es insostenible. El darwinismo es insostenible, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista empírico, etcétera, ¿no? En cambio, digamos, desde la ciencia oficial se sigue sosteniendo, intentando defender, y es lo que funciona en las facultades de biología y en los colegios de enseñanza secundaria, ¿no?
bueno, ¿qué pasa ahí, no? Pues bueno, cada vez hay más biólogos que avanzan en esta dirección, o sea, que dejan la posición oficial de la ciencia y se van a la ciencia independiente, ¿no? O sea, se está produciendo un fenómeno desde hace ya un tiempo que nos encontramos cada vez con más científicos facultativos que tienen un poco una doble vida, que digo yo, ¿no? Una doble vida. Una doble vida, es decir, que investigan por su cuenta, por un lado, sí, o sacan conclusiones en el laboratorio y están trabajando igual unas horas, pues su horario de trabajo pues constituye trabajar en un centro científico oficial, etcétera, ¿no? Las conclusiones que van sacando en su laboratorio, algunas las pueden hacer públicas y otras, aunque no, aunque sepan que son igualmente válidas, no las pueden... Y otras no, exactamente, sí, yo conozco varios casos. Lo que pasa es que la coherencia del científico, llegado un momento, estalla e es insostenible cuando dices, yo es que no puedo seguir defendiendo eso, y por eso esa transición que tú hablabas del lo oficialista a decir, mira, yo esto... haced lo que queráis, o pagadme lo que queráis, pero es que yo no quiero seguir cobrando por hacer esto. Exactamente. O por defender porque vosotros me pedís que esto no lo puedo decir delante del micrófono. Que hasta ahora funcionaba, pero que cada vez funciona menos, porque no se aguanta, no se sostiene por ningún lado, es cuando había una teoría de estas que se empeña la ciencia oficial en defender, como es el darwinismo en este caso, en el tema de la evolución, pues dicen, bueno, ya sabemos, esa era la excusa de siempre del siglo, ¿no? Ya sabemos que esto no convence, que tiene incongruencias, que es una bazofia intelectual, como en estas palabras lo califica Máximo Sandin, ¿no? Así como Máximo Sandin ha tenido el coraje de decir eso no vale, pues hay otros científicos que van diciendo, bueno, sí, pero no tenemos, ya sabemos que no es una incongruencia, pero no tenemos nada mejor, ¿vale? Esta excusa del no tenemos nada mejor, y realmente no tenemos, ya cada vez se sostiene menos. No, porque ya tenemos algo mejor. Tenemos muchas cosas mejores, y en muchos campos distintos, y no muchas cosas mejores, sino cosas absolutamente ratificadas, absolutamente demostradas, absolutamente congruentes, que caen por su propio peso, es decir, cosas con mucha claridad y mucha evidencia. Te planteaba que... Lo que pasa es que, claro, al sistema evidentemente no le interesa. No le interesa al sistema. Fíjate, ahí hay algo muy interesante, porque ¿quién va a mandar en lo que nos interesa? Vale, hace unos años, cuando no existía Internet, el discurso llegaba a la gente a través de los televisores. Que lo escuchaba, pues decía, sí, me lo está diciendo el televisor, sí me lo está diciendo estas personas que considero que son veraces, pues lo acepto. Ahora llega la información a las personas por otros canales, gracias en parte a Internet, ¿no? Entonces alguien dice, yo a esta gente ya no me los creo. Estos les voy a dar un voto de confianza, porque sé que los otros tienen los intereses que tienen. Estos no me parece que tengan. Entonces, como decíamos, son independientes y se arriesgan a decir hasta lo que no interesa al status quo, ¿se podría decir de esa manera? Sí, por supuesto. Es decir, en la medida que se pluralizan todos los medios de información y de conocimiento, esto, por supuesto, estimula la independencia, ¿eh? Eso por supuesto, es decir, claro, cuando disponíamos solamente de un canal de televisión o dos, o incluso más canales, pero que la información pasaba siempre por unos medios específicos, claro, la gente estaba menos educada, más que educada, era menos autónoma, claro. Cuando tenemos una pluralidad de medios, esto obliga a las personas a convertirse cada vez en alguien más autónomo a la hora de discernir, a la hora de elegir, a la hora de preferir, de separar el grano de la paja, que decimos, ¿no? Porque el mundo, el magma de medios es mucho más grande. Esto, por supuesto, tiene una influencia. Y después, bueno, no solamente por eso, o sea, una serie de cambios, ¿no?, a nivel astrofísico, astronómico, de la Tierra, etcétera, que nos obliga de alguna manera a entrar de manera casi vital, ¿no?, casi vital, a entrar en un nuevo contexto, ¿no?, en un nuevo espacio, diríamos en un nuevo contexto espacio-temporal. Pero podríamos negarlo todavía, si no existieran esas voces que nos explican de alguna manera... Por supuesto.
se podría seguir negando eternamente. Sí, sí, por supuesto, exactamente. A pesar de que fuera cierto, ¿no? A pesar de que fuera... Bueno, eso es lo que, de alguna manera... Ha ocurrido hasta ahora. Ha ocurrido, y es lo que, haciendo lo imposible, que digo yo, es lo que sigue intentando el sistema. Es decir, mantenernos dentro de una caja para que no veamos más allá, ¿no? Es decir, crear clichés sobre todo, crear tópicos sobre todas las cosas... desautorizar, etcétera. Que tengamos determinadas, por ejemplo, determinadas imágenes tipo cliché entre diferentes, de unos países respecto a otros, que sigamos, digamos, funcionando bajo los tópicos, bajo los clichés inamovibles, etcétera, ¿no? Claro, eso con un medio como es Internet, con todo, digamos, lo positivo y lo no tan positivo que puede tener, se hace mucho más difícil, por supuesto, claro. Fíjate, me venía una imagen a la mente mientras comentábamos esto, que es, imagínate un submarino, tiene una especie de... empiezan entrando, puede tener vías, en algún momento, en alguna parte de su chapa, de su acorazado, pueden empezar a entrar vías de agua, ¿no? Cuando van entrando poco a poco, eso al final hace ¡pum!, que salga. Y eso es un poco lo que va a ocurrir cuando vayan entrando estas vías de agua, correcto, vías de conocimiento, correcto, en este caso, sí. que personas como tú van diciendo, oye, que eso no es... Al final, la gente, que en definitiva lo que único que quiere saber es la verdad, dirá, de todas estas cuestiones, ¿cuál es la cierta? Porque yo solo quiero saber la verdad de alguna... Exactamente, sí. El sistema ha utilizado a menudo una especie de estrategia, ¿no?, de llegar a... para evitar que la gente avance en este sentido, en diferentes temas, de que sepa la verdad, ¿no?, porque hay verdad, aunque se diga lo contrario, hay verdad. Eso es fruto también del programa escéptico, decir que no hay verdad y que la verdad es relativa, etc. El sistema ha utilizado una estrategia que es el descrédito de la gente, ¿no?, de la gente que trabaja, de la gente que investiga, ¿no? Y bueno, y esto pues hasta hace poco, pues más o menos, no siempre, pero en muchas ocasiones le había funcionado esto. Claro, ¿qué pasa? Cada vez es más gente con trabajos serios, con títulos o no, pero con trabajos de investigación serios, rigurosos, que investiga muy correctamente las cosas. Y este número de personas investigadoras en diferentes campos cada vez va aumentando más, ¿no? Por lo tanto, el sistema en este aspecto cada vez lo tiene más difícil. ¿Y qué ocurrirá cuando todo se descubra? Bueno, ¿Cómo será la realidad? ¿Cómo la vislumbras tú, que ya empiezas a vislumbrarla? Bueno, aquí hay algo que hay que añadir en todo esto cuando se formula esta pregunta, para poder avanzar en este sentido y poder llegar a esas verdades y a convencerse de estas verdades que poco a poco van siendo demostradas, hay un factor que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que es también el deseo verdadero de las personas de despertar. Es decir, despertamos. Yo siempre digo, la información es importante para despertar, por supuesto, para mí es básica. En este aspecto yo no he podido, del todo, no he podido dejar de ser una académica. Por lo tanto, la información es importante. Pero también tiene que haber voluntad para despertar, para dar el salto. Y para pegar este salto hay que dejar a un lado, integrándolo, porque no es ignorándolo, pero hay que superar, hay que trascender más que superar, hay que trascender el miedo. Hay que querer disolver este miedo que muchas veces es lo que nos impide pegar este salto y que podamos despertar. Y ahí, digamos, es verdad que hay una parte de la población importante, todavía, ¿no?, yo siempre confío, ¿no?, pero hay una parte de la población importante que tiene un poco de resistencia todavía, porque tiene miedo, sencillamente, ¿no?, y porque evidentemente este miedo también es fomentado de parte de los que no quieren que peguemos este salto, ¿no?, y que lleguemos a convencernos de determinadas verdades que han sido demostradas, que existen, y que científicamente la ciencia pues ha validado, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Escuchándote, ya se me plantean muchos caminos y muchas líneas de preguntas, pero a mí una de las que habíamos pensado que podía ser interesantes para los espectadores es que explicáramos el concepto de dualidad, ¿verdad?
la dualidad es concebida también por el viejo paradigma, pero no es esa precisamente la verdadera profundidad de la dualidad que vosotros ya estáis empezando a manejar. Adéntranos un poquito. Yo sé que va a ser, evidentemente son conceptos muy novedosos para muchos de nosotros, pero adéntranos para que nos vayan sonando las cosas y podamos ir diciendo... Atar cabos, Exactamente. Podamos entre todos atar cabos. Ir entendiendo. Ir entendiendo, y todos, yo misma, atar cabos. Efectivamente, la dualidad no es la primera vez que es un tema que está en boga y que el viejo paradigma hablaba de dualidad. Luz-sombra, la relación bien-mal, luz-sombra, bueno-malo, plenitud, vacuidad, etc., ¿no? Cualquier dicotomía que podamos poner sobre la mesa. Pero la dualidad en este sentido, en el viejo paradigma, yo digo que siempre que era entendida solamente y planteada en términos éticos, cuando se hablaba de bien y mal, ¿no? El bien contra el mal, pues el bien es a lo que tenemos que tender, el mal es lo que hay que evitar, el mal es la sombra es lo que hay que apartar a un lado, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algo aquí muy interesante del nuevo paradigma, que es que el nuevo paradigma científico, y insisto, desde la ciencia, nos pone encima de la mesa la dualidad en términos no éticos, sino en términos estrictamente físicos. La relación luz-sombra, ¿no? La luz y la sombra, en realidad, son realidades, para empezar habría que decir que son realidades físicas, los dos polos, y que como realidades físicas tienen la misma naturaleza. Y alguien puede decir, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la sombra tiene la misma naturaleza que la luz? Pues sí, la sombra es luz también en estado denso, pero es luz en el fondo. Entonces, claro, cuando planteas esto, es chocante, ¿no? Dices, bueno, pero ¿qué me estás diciendo, no? Aclárame más esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es esta realidad física que las une las dos? Desde la física cuántica, desde lo que me he podido mínimamente aproximar y he podido hacer un acercamiento conceptual al respecto, ¿no? Existe luz y existe sombra por una razón, y es porque hay átomo. Y si hay átomo, está también el universo que encierra, o que contiene, no que encierra, sino que contiene el átomo, ¿no? Es decir, todas las partículas de luz que contiene el átomo, el fotón, básicamente. Por pequeñas que sean. Por pequeñas que sean, son luz. Entonces, la física ha llegado a la conclusión que es un problema de velocidad. Es decir, cuando tendemos hacia la luz, la velocidad de nuestro átomo, porque hay que decir ahí hacer un paréntesis, decir, nosotros nos habían dicho en el viejo paradigma, bueno, el átomo constituye, digamos, pues la materia, ¿no? Y nosotros como seres vivos somos células, ¿no? Bueno, pues eso no es del todo así, no es cierto, es decir, nosotros somos átomo también, en última instancia. Entonces, la realidad física de luz y sombra en relación a nuestro propio ser está en directa relación a la velocidad de nuestro átomo. Es decir, cuando nos inclinamos y viajamos, diríamos, por nuestras actitudes, por nuestra forma de experimentar, sobre todo nuestras emociones, viajamos hacia la sombra, hacia la oscuridad, la prueba física de esto es que nuestro átomo reduce la velocidad y llega intensidad de su luz. Exactamente, la densidad es la baja velocidad del átomo, por lo tanto viajamos a campos, dirían los físicos, a campos electromagnéticos con bandas de frecuencia en las que el átomo se mueve a una velocidad bajísima. ¿Quiere decir eso? Al revés, cuando tendemos hacia la luz, a experiencias claramente de luz, que evidentemente tienen su traducción emocional, nuestra velocidad del átomo, y esto hoy se mide, con aparatos como el Quantum se mide incluso por zonas del cuerpo, nuestro átomo aumenta de velocidad. Por lo tanto, la experiencia luz-sombra, lo que quiero resaltar, es que es una experiencia estrictamente física. Entonces,
como seres humanos, nuestro termómetro, porque la gente me pregunta y dice, bueno, pero esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cuándo estamos viajando en una dirección o en otra? ¿Cuándo vamos hacia la luz? ¿Cuándo vamos hacia la sombra? Bueno, pues tenemos un termómetro por mí muy básico y muy elemental, pero muy importante. Es nuestro estado emocional. Es decir, cuando nos acercamos a la experiencia del miedo, Sí. estamos vibrando hacia la sombra, que es luz, repito, en estado denso. Cuando viajamos hacia la luz, el indicador es nuestro estado de alegría interior, de paz, de plenitud. Todo lo que pueden ser derivados de la alegría Sí. nos conduce a un viaje hacia la luz. Todo lo que pueden ser derivados del miedo, en realidad las grandes emociones densas que experimentamos, que son la tristeza, la rabia y el miedo, y otras que son derivados de ellas, nos conducen, la más importante en el fondo es el miedo, ¿no? Entonces, esta expresión física de lo que es la dualidad, en el nuevo paradigma, nos conduce a ver claramente que la única fórmula para trascender esta situación, justamente, es reconocer la sombra como luz. Es decir, reconocer el estado que representa el viajar hacia el miedo y, por lo tanto, reconocer en nuestro cuerpo material, yo siempre digo, no solamente hablo de nuestro cuerpo que podemos tocar como el cuerpo físico, sino que digo, es el cuerpo no físico solamente, sino que además es material, porque nuestro cuerpo emocional o astral también es físico, porque es átomo. Y donde hay átomo hay física, está claro. Entonces, una de las cosas que nos puede aportar esta visión que nos da la física es que podemos trascender este viaje hasta la sombra, no apartando la sombra, no dejándolo a un lado, como hacíamos en el viejo paradigma, sino integrándola, reconociéndola, amándola, es decir, acercando el polo de luz a este estado de luz que también es luz, pero más denso. Claro, la pregunta un poco a partir de ahí que nos formulamos, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues justamente reconociendo en la vida cotidiana cosas tan sencillas como saber reconocer y amar nuestros pequeños egoísmos, o no tan pequeños, nuestras pequeñas mezquindades, nuestras pequeñas... ¿Y qué ocurre cuando amamos nuestras pequeñas mezquindades, nuestras envidias, las percibimos y no las rechazamos? Ocurre algo muy sencillo y que también es físico, puramente físico. Cuando las amamos, las disolvemos. No podemos disolverlas negándolas, ni enfrentándonos a ellas. ¿Por qué cuando las amamos las disolvemos? Porque la luz se come a la sombra y la convierte en luz. Y eso, yo lo que acabo diciendo siempre, es que esto es físico, no es una metáfora. Cuando se dice somos luz, somos literalmente luz. En estado más denso o más sutil, da igual. Pero en cualquier caso somos luz. Y no es un romanticismo, no es poesía, que por supuesto también lo es. Pero no solamente es romanticismo, no solamente es poesía, que también, sino que es física. Para mí esa es la aportación más importante que ha hecho la física cuántica respecto a la dualidad. Es decir, entender lo que es la dualidad, lo que significa. ¿Qué pasa a nivel de nuestro planeta, ¿no? La Tierra es una experiencia muy radical, es un experimento. Entonces, esta dualidad ha llegado a ser, lo que yo le he puesto un nombre, ha llegado a ser dicotómica, hasta el punto de que ha sido tan fuerte esta polaridad que un extremo ha opuesto, diríamos, al otro, se ha enfrentado al otro y lo ha excluido. Esa es la experiencia que de hecho, en parte, hemos venido a vivir aquí, porque es la experiencia de la dualidad en el estado, digamos, de enfrentamiento más denso posible, ¿no? Entonces, es el momento, digamos, del guerrero de la luz contra el guerrero de la sombra, ¿no? Pero eso es lo que la física nos muestra, que la manera de trascenderlo tiene que ser con esta comprensión, una comprensión que va más allá de la ética. Porque si nos quedamos con el discurso ético,
seguiremos enfrentando los dos polos. Si integramos el discurso de la física y entendemos que la sombra es átomo a baja velocidad, que esto es la esencia, podemos integrarlo. Para mí es importante esta aportación del discurso de la física. Lo que pasa es que nos llegue a todos, me imagino, ese hombre, esa mujer que no tienen estos conocimientos y están en su casa lavando los vasos en el fregadero, fregando los platos, para que llegue a ellos este concepto revelador. Yo creo que aquí, cuando tú me planteas esto, yo también lo he pensado a veces, yo creo que aquí hay que tener mucha más confianza, sobre todo con la inteligencia del corazón. Yo lo que me he dado cuenta es que hay personas, hay veces, que no les hace falta formular ciertos conceptos o hacer ciertas aproximaciones con un discurso intelectual, ¿no? Que es mucho más desde ahí. Y esta física, una de las ventajas que tiene es que es más poesía que nunca, en este aspecto. Y hay gente que puede llegar a los mismos resultados por la vía más poética. A veces digo, yo creo, a veces lo digo, que no había habido nunca tantos físicos que fueran al mismo tiempo poetas. Y un poco la historia va por ahí, ¿no? Yo he hecho una aproximación a nivel conceptual, sí. Pero quizá, y hay gente que le puede servir esto, sí, claro. Pero también he conocido otras personas que llegan al mismo resultado por la vía del corazón. La vía del corazón, que además la misma ciencia ha demostrado que el corazón tiene neuronas, y que estas neuronas, incluso se atreve a decir la fisiología independiente, se atreve a decir que estas neuronas son más sabias que las neuronas cerebrales, ¿no? O sea que es otra manera de funcionar el cerebro del corazón, no tiene poco que ver con la manera de funcionar del cerebro digamos, de la masa del cerebro encefálico, diríamos, ¿no? Aunque evidentemente están permanentemente conectados, o deberían. El problema es que también hemos vivido periodos en que ha habido una gran desconexión entre los dos cerebros también, ¿no? Una gran, entre comillas, también, ¿no? Pero deben estar interconectados. Pero es una manera de funcionar distinta, ¿no? Entonces hay personas que yo creo que llegan a los mismos resultados, a la misma manera de proceder, por la vía del corazón. Y es que en realidad esta física, también digo siempre, es una física cercana, muy cercana al corazón. Esta tesis también, quería decir, una de las tesis también que ha venido con el nuevo paradigma, lo llaman la teoría del centésimo modo, o también la llaman de la masa crítica. De la masa crítica, exactamente. Sí. Cuantas más personas se familiaricen con un concepto como el que tú estás planteando, hará que se dé un salto. Que se dé un salto, exactamente. De conciencia. Que se dé un salto de conciencia. ¿Global? Sí. Por supuesto, sí. Y yo creo que estamos sumando cada día más adeptos para que se produzca y estamos en el principio del fin para pegar, digamos, este salto, ¿no? Para poder dar este salto, sí. Porque de hecho cada vez se van añadiendo más personas, ¿eh? Quizás a veces nos da la sensación que a un ritmo que no es el ritmo que nos gustaría, ¿no? Pero cada vez se va. También es verdad que hay culturas, digamos, que depende de los países, de los grupos humanos, etcétera, de los contextos. Hay culturas, digamos, que yo llamo que han sido como más represoras de todo este proceso, ¿eh? Yo digo, y a veces quizá en esto me hago un poco pesada, pero yo insisto en esto, hay nuestra cultura, la cultura de Iberia, el conjunto de grupos que formamos Iberia, y ya digo Iberia, no hablo de España, ¿no? Porque Iberia sería toda la península, incluiría Portugal. Hemos creado entre todos una cultura, ¿no? Con nuestras verdaderas identidades, etcétera, y lenguas y de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos creado una cultura en común que no ha sido ni mucho menos de las más represoras a todo eso, ¿no? Sino que
que ha vibrado mucho con todo esto, ¿no? Mucho más que otros países en los cuales hay personas que han pegado unos saltos enormes, científicos brillantes, gente que ha hecho trabajos de investigación de nueva conciencia con unos trabajos increíbles, pero que pertenecen a culturas que han tenido que irse de allí, ¿no? Porque la vieja Europa, por ejemplo, en este aspecto, tiene mucho menos masa crítica despierta en este aspecto que lo que se está moviendo en España. Eso no quiere decir que no haya habido personajes hiperbrillantes en Alemania, en Francia, en Inglaterra, etcétera. Que han ayudado también a abrir camino. Por supuesto, abrir camino, científicos de una talla impresionante, como los hay también españoles. Pero nuestra cultura ha sido menos asesina en este aspecto, justamente porque no es una cultura de Estado. No es una cultura de Estado como en otros países. Hay otros países que han generado una cultura de Estado, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más potente, que esto en momentos determinados ha podido tener algunas ventajas, pero que claramente en este aspecto han sido culturas mucho más represoras, mucho más controladoras, mucho más limitadoras, etc., que la cultura que se ha ido creando en Iberia, diríamos, ¿no? En la península, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hacia dónde? Sí, fíjate, esas preguntas siempre nos las hemos hecho o se las han hecho los científicos. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Desde el nuevo paradigma multidimensional, sí. ¿Esto se puede seguir planteando? Es una pregunta, está bien como lo preguntas, ¿no? Porque, o la previa reflexión que haces ya en la misma pregunta, ¿no? Porque en realidad este tipo de planteamiento es completamente tridimensional, ¿no? Basada en el Cronos del que tú... Basado en el Cronos, es decir, siempre que planteamos temas como la evolución o de dónde venimos y hasta dónde vamos y tal, son preguntas que están planteadas desde esta linealidad del tiempo, ¿no? Y buscan continuamente el resultado de ir a parar a un fin y partimos de un principio, ¿no? En realidad yo siempre digo, claro, el tiempo entendido así es un tiempo típico y particular, digamos, y singular de la tercera dimensión. Y cómodo de entender hasta ahora. Y cómodo de entender, exactamente. ¿Cómo funciona esto cuando lo planteamos a nivel del planeta y cómo funciona de este planeta y de todos en el universo? Bueno, el universo, todo eso funciona a nivel de procesos cíclicos. El tiempo, digamos, incluso si decimos es verdad, fuera de la tercera dimensión no existe el tiempo. Bueno, yo diría, si algún tipo de tiempo existe, y eso lo vieron muy claramente los mayas, ¿no? Existe en el universo, son tiempos cíclicos, es decir, que es un ir y venir constante y un retorno, digamos, de los procesos que van y vienen en círculo, diríamos, y más que en círculo, diríamos en espiral, en este aspecto. Entonces, bueno, la Tierra, curiosamente, si nos basamos en el caso Tierra, ¿no? La Tierra nace como una estrella, nace de la estrella de Sirius, por lo tanto es una masa, digamos, gaseosa de fuego y de los gases típicos de una estrella, ¿no? Por lo tanto, dimensionalmente es correcto astrofísicamente contarlo de esta manera y a partir de ahí, si lo intentamos trasladar al lenguaje de las dimensiones, la Tierra debemos entender que nace en quinta dimensión, en una dimensión sutil, con un campo electromagnético de partículas de alta velocidad, diríamos, de átomos de alta velocidad. Entonces inicia su viaje ahí, la Tierra desciende, pasa por la cuarta dimensión, que ya es un poco más densa, explícitamente, como he dicho antes, la Tierra es un ser con consciencia, acepta el entrar en una máxima densidad de tercera dimensión, incluso de tercera dimensión en su radicalidad más extrema, que es una tercera dimensión de encierro, y ahora la Tierra ha iniciado ya su camino cíclico de vuelta. Vuelve a ascender a la cuarta dimensión, que es donde estaríamos ahora, la Tierra estaría en cuarta, y bueno, y parece ser que ahí mucha gente coincide, gente de ciencia, evidentemente, astrofísica. La Tierra, antes de que termine el siglo XXII, tiene que convertirse en una estrella de nuevo, tiene que hacer una supernova, ¿no? Y entonces, convertirse en una estrella es una vuelta a la quinta dimensión, es lo que se llama justamente la Tierra vuelve a su casa.
vuelve, digamos, a su origen. Por lo tanto, es un ciclo, pero eso no es la historia solamente de la Tierra, es la historia, en realidad, de cualquier astro. ¿Has dicho antes del siglo XXII? Sí, estamos, a ver si lo digo bien, estamos, digo porque hay bastante acuerdo en las fechas. En las fechas. En las fechas. Estamos, digamos, ahora hemos Lo iniciado digo porque el siglo es que, XXI. claro, es que queda pues, muy poco tiempo. Queda muy poco tiempo, efectivamente. Para la Tierra la Tierra, digamos, en menos de 200 años, está claro que la superficie de la Tierra, y son temas puramente de astrofísica, son informaciones incluso, declaraciones de la NASA. Sí. La NASA configura un conjunto de científicos, digamos, que antes lo comentábamos, que son menos independientes que los científicos rusos, pero están hablando muchísimo ahora, y son datos de ellos, ¿no?, de que la Tierra, digamos, en este aspecto, antes de terminar el siglo XXII, se convierte en una estrella, y que, por ejemplo, son declaraciones también de la NASA que ha admitido que en el centro de la Tierra hay un sol, que la Tierra tiene, de hecho, un sol interno. La NASA el núcleo que habíamos pensado. Exacto, el núcleo que la NASA misma ha hecho declaraciones de que se ha autocorregido, de hecho saben mucho más de lo que dicen, evidentemente, pero se ha autocorregido, diciendo de que lo que habían admitido oficialmente, de que el núcleo de la Tierra contenía níquel y hierro, es falso, y que el centro de la Tierra es un sol. Por lo tanto, esta parte interior de la Tierra, que a partir de ahí la Tierra ya está experimentando un proceso, digamos, de transformación a partir de su sol interno, más las condiciones astrofísicas de influencia de otras de su estrella inmediata, que es el Sol, más el Sol de Alción, los soles que siguen, ¿no?, el de Alción concretamente, y finalmente el de Sirius, que Sirius es el Sol, es su padre original, digamos, son las condiciones astrofísicas que van a estimular la Tierra a su vuelta hacia casa, a la vuelta a casa. Y esta vuelta, en términos de dimensiones, es la vuelta a la quinta dimensión, que es simplemente o grandemente, se puede decir, una vuelta a un estado de vibración que era el estado de vibración original de los átomos de la Tierra, ¿no? Hablábamos hace un ratito de escepticismo. Plantear yo, por ejemplo, que las cuentas de que solo queden 200 años puede ser escepticismo. Plantear, digamos, la duda ante eso. La duda de que solo sean 200 años. Sí. Ese proceso puede ocurrir. Sí. Pero plantear que solo sean 200 años puede formar parte de ese escepticismo que decías antes, cuidado con el escepticismo, yo creo que es la consecuencia del miedo. Es la consecuencia en del definitiva. miedo, efectivamente. Es decir, yo sobre todo pienso en este caso, lo que planteas esta cuestión en concreto, ¿no? Sí. Que digamos que hace ya un tiempo que ha salido a la luz por parte de ciertos científicos que han empezado a hablar, pero que tampoco no hace tanto tiempo, en este dato en concreto, Sí. ¿no? Yo pienso que cuando encontramos datos que ya empiezan a ser bastante demostrados, no es, por ejemplo, comparable con el tema de la muerte, que llevamos ya 50 años, ¿no? Eso es más reciente. Sobre todo ahí yo creo que la postura escéptica se muestra como programa cuando niega. Decir, no, eso no puede ser. Eso es mentira. Eso es mentira, eso se lo están inventando, esto no puede ser, eso es imposible, porque cómo la Tierra se va a convertir en no sé qué, ¿no? Es este tipo de actitud, ¿no? Que nos remite a estar siempre instalados, ¿no?, en posiciones, digamos, inamovibles, ¿no?, que parece que todo tiene que seguir igual, etcétera, ¿no? Es decir, la ciencia misma, la astrofísica, demuestra, y no de ahora, sino de siempre, porque la Tierra va a ser diferente, ¿no?, de que todos son ciclos en el universo. Por lo tanto, los planetas tienen una vida, no es que tengan un principio y un final, que esto sería Cronos, ¿no?, sino que tienen unos ciclos en su vida, por lo tanto tienen unos procesos, experimentan unos procesos claramente de transformación. Y la Tierra en este aspecto no es distinta de otros astros. Y que su viaje y su ciclo no acaba cuando se vuelve a quinta dimensión, ocurrirá. Exactamente, su ciclo no acaba, todo se transforma, es una experiencia constante a todos los niveles de transformación. Esta historia de siempre querer ver dónde empieza, ¿no?, y dónde acaba,
Esto es una visión muy singular de nuestra experiencia aquí ahora, ¿no? Después hay otro tema en relación al planeta que a mí me parece interesante, que de plantearlo desde una visión nueva, desde este nuevo paradigma, que es que de alguna manera es dejarnos de considerar un poco el centro de todo, ¿no? Es decir, no somos nosotros quien marca los ritmos, ¿no? Es la Tierra. En realidad, nosotros somos de la Tierra, no al revés, ¿no? No es esto de que la Tierra es nuestra, sino que nosotros, en realidad, como especie, somos nosotros que, en la medida que hemos venido a tener esta experiencia, en este punto, en este estado de nuestro ser, porque en realidad somos seres multidimensionales, pero en este estado de nuestro ser, somos nosotros quienes pertenecemos a la Tierra, ¿eh? No al revés. Por lo tanto, es ella quien marca los ritmos, ¿no? En este punto es interesante porque contribuye a dejar de considerarnos este centro absolutamente, digamos, egocéntrico, antropomórfico, y que todo lo tengamos que ver como la Tierra. Yo siempre digo, como la Tierra no tiene ni pies, ni brazos, ni cabeza, pues ya no tiene conciencia, ¿no? Porque parece ser que todo lo que no tiene brazos y piernas, ¿no? Tiene conciencia. Bueno, la Tierra es un ser consciente y no es un pedazo de roca amorfo en el cual viajamos todos, etcétera. No, es un ser consciente, y si digo consciente, quiere decir que es un ser que tiene plena conciencia de sus ciclos, que conoce sus ciclos, y no solamente eso, es más, que escoge los ritmos, de alguna manera, ¿no? Y el nivel de que conciencia, marca, digamos, el ritmo de su proceso, ¿no? Y el nivel de conciencia es alto, incluso podría ser más alto que el nuestro propio, que nos creemos, como tú decías. Exactamente. ¿Por qué? Porque pasa una cosa con el tema de la conciencia, ¿no? Los seres humanos entendemos conciencia en el sentido lógico y analítico. Bien. Puramente, ¿no? Es decir, todo aquello que entiendo, solamente todo aquello que tiene lógica. Y puedo analizarlo, y por lo tanto, analizar quiere decir una cosa, yo siempre digo dividir. Y cabe aquí. Separar, y cabe aquí. Por lo tanto, todo aquello que yo no puedo reducir a la lógica, no lo entiendo. Y la lógica, yo resumo muy rápido y digo siempre, la lógica es un instrumento, no lo voy a negar, pero tiene un problema grave la lógica. Muy grave. Tiene una limitación considerable. Y es que la lógica no entiende las paradojas. Y resulta que allí la lógica tiene muchos problemas, porque el universo, si está hecho de algo, es de paradojas. Y las paradojas es lo único que la lógica no puede entender, pero es lo que hay más. Es decir, lo que encontramos más en el universo, si hay algo, es paradojas. Es decir, cosas que desde la lógica se ven como opuestos irreconciliables, y que en el lenguaje real del universo no tienen nada de reconciliables. Son compatibles, se dan simultáneamente, etcétera, ¿no? Y la lógica no entiende nada de todo esto, ¿no? Es decir, bueno, la física cuántica ha empezado a entenderlo, pero no lo ha podido entender desde la lógica. Ha tenido que, para entender que una partícula, el fenómeno famoso que hablan los físicos de la superposición, ¿no? Que una partícula, no solamente el átomo, sino las partículas de dentro del átomo y partículas más grandes que el átomo, pueden estar la misma partícula en dos lados a la vez, eso la física lo ha visto en el laboratorio. ¿Qué ha pasado? Que desde la lógica ha sido incomprensible esto. ¿Cómo ha entendido la física esto? Bueno, desde la inteligencia visionaria, desde el corazón, desde la creatividad, desde la imaginación, desde la intuición, todas las capacidades visionarias del corazón, de inteligencia justamente del corazón, que es mente superior, es como ha podido entender la física esto, porque desde la lógica no salía adelante, ¿eh? Hasta el punto que, ¿qué pasa? Que algunos físicos que no abandonan el paradigma mecanicista no saben dónde ubicarse. No saben dónde ubicarse, porque con la lógica no se puede entender eso, porque no es lógico, es paradójico, pero no quiere decir que no sea real. En ese viaje que hace la Tierra de la quinta dimensión a otra otra posición en la quinta dimensión, ¿en qué situación nos deja a los seres humanos? ¿Cuál va a ser nuestro viaje? Lo que yo llamo famoso el desenlace. Bueno, pues también tiene una explicación física.
Es decir, la pregunta ahí es, ¿quién viajará con la Tierra? Porque la Tierra es la que marca los ritmos, ¿no? Perfecto. Bueno, los seres que viajen con la Tierra van a tener que ser seres que tengan la misma vibración que la Tierra. No hay más, ¿no? El cuerpo humano no está en el cuerpo de carbono, evidentemente, es difícil, porque es un cuerpo denso, evidentemente, es un cuerpo denso. Entonces, a lo mejor viajará nuestra alma. Puede ser nuestra alma. ¿Podría ser una hipótesis? Podría ser, hay diferentes hipótesis ahí de desenlace, pero esta sería una. Lo que está claro es que, evidentemente, la Tierra, viajando a una banda de frecuencia de quinta dimensión, no es compatible con un cuerpo denso como el que tenemos ahora. Entonces, claro, ahí también, evidentemente, la especie humana parece ser que seguirá gozando de libre albedrío, y cada uno de nosotros, desde alguna instancia de nuestro ser, no solamente desde la posición que tenemos aquí con un cuerpo material de carbono denso, no solamente, repito, desde ahí podremos de alguna manera escoger también, pero no solamente desde esta instancia de cuerpo material, que es la experiencia que vivimos aquí, sino que nuestro ser multidimensional en sus bandas de frecuencia superiores, ¿no? Lo que el físico francés Jean-Pierre Garnier ha nombrado, por ejemplo, nuestro ser de quinta dimensión, que es el doble cuántico, ¿no? Tendrá alguna cosa que decir también, ¿no? Es decir, porque, ya digo, una de las cosas que tendríamos que ir, digamos, asumiendo de alguna forma, ¿no? Es que somos seres multidimensionales, y que esto parece una palabra muy grandilocuente, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que existimos y vibramos a diferentes niveles, ¿no? Entonces, bueno, probablemente seguiremos a la Tierra desde una dimensión que no será esta, ¿no? Que será otra, ¿no? Y, bueno, el cuerpo de carbono, evidentemente, no es compatible, evidentemente, pero bueno, nuestra alma también nuestro ser sutil en sus diferentes escalas, digamos, tendrá algo que decir, por supuesto. El tema del desenlace, evidentemente, se barajan ahí diferentes hipótesis. Lo que está claro es que lo que vaya con la Tierra tendrá que resonar con su vibración, ¿no? Escuchando a María Dolors, estoy seguro que a ustedes ya se le han planteado muchísimas preguntas. Nosotros vamos a dejarla descansar ahora, que ya tendrá mucho tiempo en los próximos meses de explicar y de conceder nuevas entrevistas, y que su testimonio, porque, como decía al principio, creo que lo explica tan claro que poco a poco va a ser cada vez más conocida, y va a ser esa voz autorizada a la que le preguntemos muchas personas en este país qué va a ocurrir, cómo funciona, en qué tipo de planeta nos encontramos y qué es eso de seres dimensionales. De momento lo vamos a dejar aquí, y más adelante pues seguiremos haciendo más preguntas. Muchísimas gracias, Yo María os Dolores. agradezco muchísimo, solamente os agradezco el elogio de persona autorizada, solamente aclarar, como he dicho antes, hablando de la ciencia independiente, por supuesto que hay muchísima gente en el país que está investigando de forma muy seria, que está investigando de forma muy rigurosa. Para mí es un honor añadirme a ellos, ¿no? Pero hay cantidad de nombres que no voy a decir ninguno para hacer justicia a todos, ¿no? Hay muchísimos nombres, o sea, yo tengo un documento que poco a poco voy elaborando de autores comentados, ¿no? Que no termino nunca, claro, que siempre digo que no acabo nunca, y que no solamente en este caso es por mi lentitud, sino que es también porque hay una cantidad de gente seria que trabaja estupendamente en nuestro país y fuera de él, es decir, las dos cosas, que es impresionante, ¿no? Pero qué magnífica noticia, por otra parte, que haya tanta gente cualificada y investigando sobre estas cuestiones para mostrarnos luz y entendimiento a un paisaje que parece haber cambiado. Exactamente, sí, sí. Que lo entendamos gracias a ti, gracias a todas esas personas, creo que es básico. En este momento es básico. Muchísimas gracias, María Dolores, gracias y abusaremos de tu confianza, y dentro de unos meses
te pediremos nuevamente otra nueva entrevista. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí.